Bueno, eh, gracias a Lucía nuevamente por la invitación a este espacio. Hoy, después de nuestro último encuentro en el equinoccio de marzo, hoy tengo el gusto de verdad de estar con la abuela Ana María Hoyos, cofundadora del Consejo de Abuelas de Colombia, con quien hemos venido trabajando desde el 2015 en esto que les vamos a contar hoy. En primer lugar, queremos rendir un sentido homenaje para mamá Jacinta Tunubala, lideresa de la comunidad indígena Misak del Cauca, quien nos seguirá acompañando en el camino y en las próximas caminatas sagradas de este territorio. Hoy el encuentro nuestro tiene que ver con el día del solsticio de junio, en donde el sol llega a su punto. Él se va moviendo por el horizonte como lo ven ustedes aquí, y hoy está en este punto, en el extremo norte. Hoy el sol salió por su extremo norte y es un momento importantísimo para todas las culturas del mundo. Para las culturas del territorio muisca, indudablemente lo es. Y hoy en este día, el propósito de este encuentro, de este encuentro de saberes, es acompañar desde el pensamiento y desde la intención a las comunidades muiscas que están haciendo la caminata sagrada de la memoria Ata-Bicachá por el centro histórico de Bogotá. Eso es lo que queremos contarles hoy. Y queremos hablar de esto que en nuestras vidas ha sido muy importante. Y digo nuestras vidas en la vida de Ana María, en mi vida personal. Ha sido muy importante todo este proceso de las caminatas sagradas porque, como lo decíamos ahora, antes de comenzar, las caminatas son caminos interiores. Inicialmente es un camino interior. Cada vez que hacemos una caminata de estas, estamos caminando primero hacia adentro y luego tratando de ordenarnos nosotros, de entender cómo debemos limpiarnos, cómo debemos sanarnos y cómo debemos ordenarnos interiormente. Y luego trabajar hacia afuera. El Jate Suaye, uno de los abuelos que nos acompañó también en este proceso, que nos ha acompañado en este proceso desde hace unos años, él decía que la caminata realmente comenzará hoy en la noche cuando el recorrido se termine. Y esa caminata sabremos si funcionó a lo largo del año próximo, en la medida en que hayamos entendido si hemos sanado interiormente, si hemos limpiado todas esas cosas que nos agobian y especialmente todo esto que nos está afectando tanto interiormente y que está sucediendo en todo el planeta, en toda la madre tierra. Ana María, ¿quieres comentar algo de esto de las caminatas que iniciamos con Bogotá? Sí, digamos que todos los pueblos ancestralmente han caminado, han hecho caminatas sagradas, recorridos sagrados, de diferentes maneras, con diferentes propósitos. Y las romerías que vemos hoy, religiosas de diferentes expresiones, son como un legado de eso. Las caminatas es una forma de presentarse uno ante un territorio, pensando en ese territorio como un organismo consciente que observa, escucha, siente. Entonces, las caminatas es una forma de presentarse un pueblo juntos
como un organismo colectivo que piensa, siente, se mueve al mismo tiempo. Es un organismo colectivo. Y hay muchas formas de vivir la expresión de un organismo colectivo, pero estas caminatas son una forma de hacerlo de una manera muy elevada. Se requiere estar en una buena vibración, no es lo mismo. Digamos, un organismo colectivo se manifiesta en un partido de fútbol cuando todos miles de personas al mismo tiempo hacen gol, esa vibración, pero es una frecuencia diferente. Entonces, eso también son estas caminatas. Las iniciamos, digamos, en Colombia desde el Consejo de Abuelas desde el 2014, y este es un pulso que llegó desde México. En México recibimos el pulso, la semilla, y esa semilla nace del maestro Antonio Velasco Piña y su obra de Regina, el 2 de octubre no se olvida, y nos encuentra en su obra. Él presenta una cantidad de códices donde nos deja las pistas de cómo entrar en esta relación íntima con los territorios, cómo reconocer sus líneas por donde circulan las energías, cómo reconocer los lugares sagrados, cómo se manifiestan y cómo se expresan cada uno con su propia personalidad. Entonces, es así como si en el 2015 nos encontramos con Roberto y hoy podemos decir que cada uno tiene un pedacito de esta caminata. Como lo decían ahora Roberto, el don, porque es un don, sí, además de una experiencia y un conocimiento, él tiene un don maravilloso para entender, rastrear, encontrar justamente estos lugares sagrados, esas líneas que las conectan, esa relación con las estrellas, y nos ha permitido pues ir levantando poco a poco una cartografía sagrada acá en Colombia. Y pues bueno, tenemos la idea y la esperanza de que podamos sumarnos cada vez más a este propósito para poder activar dentro de nosotros toda una conciencia colectiva de los territorios. Bueno, como lo cuenta Ana María, en el 2015 iniciamos este proceso de trazar estos caminos. En el 2015 hicimos Bogotá. Bogotá poco a poco fue creciendo ese camino por el centro histórico de la ciudad de Bogotá, que recreaba la ceremonia de correr la tierra. Ahora que Ana María decía, todos los pueblos tienen caminatas sagradas. Los muiscas tenían una caminata sagrada entre las 7 lagunas sagradas del territorio de Muisquita. Las 7 lagunas de Ubaque, de Usacá, las 3 lagunas de Siecha, la laguna de Huasca y la laguna de Guataví. Era una ceremonia que se hacía al final del año y duraba más o menos, era un camino que duraba más o menos 20 días. Esto está contado en el libro de Rodríguez Freile, en El Carnero. Y de lo que se trataba en el caso de Bogotá era precisamente de recrear esa ceremonia del correr la tierra. Buscando primero la conexión de las iglesias como lugares sagrados del territorio, lugares sagrados que precisamente sobre ellos fueron construidas las iglesias católicas y que por eso los podemos identificar. Es muy fácil en los centros históricos de las ciudades identificar los lugares sagrados precisamente por eso, porque allí están construidos los edificios religiosos, especialmente las iglesias. Y especialmente en los altares estaban ubicados los vórtices, esos vórtices de energía de cada uno de esos lugares. En Bogotá hay 33 iglesias alrededor de la Plaza de Bolívar, 27 de las cuales fueron construidas en los primeros 160 años de colonia. Y eso nos muestra
que con los dos cerros, el Cerro de Monserrate y el Cerro de Guadalupe, Tensacá y Chiguachí, y los ríos que bajaban de esos cerros, especialmente el río Vicachá y el río Chiguachí, eh, había todo un territorio allí que hemos llamado el Cercado Grande de los Santuarios, haciendo también referencia al Cercado Grande de los Santuarios del que se habla en el centro histórico de Tunja. Posteriormente, bueno, hicimos la caminata año 2015, 2016, 2017, 2018, y Ana María empezó a trabajar en el Ay, Cauca carajo. para poder concretar una caminata sagrada en el centro histórico de Popayán. Un proceso bastante largo, bastante complejo, con las 4 comunidades de indígenas del Cauca, Mitac, los Nasa, los Yanacona y los Cocunucos. Y con ellos hicimos todo un trabajo de concertación, de compartir en ese grupo los lugares sagrados de cada una de las comunidades y empezar a trabajar cómo estas iglesias estaban conectadas con cada uno de esos lugares. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de Popayán, cuando una comunidad va a una iglesia, esa comunidad se está conectando con un lugar sagrado que no necesariamente coincide con las otras 3 comunidades. Entonces, cada uno desde su visión encuentra respuestas en cada uno de esos lugares sagrados a lo largo de ese recorrido. Y a partir de allí, de Popayán, entonces, posteriormente hicimos Cali, hicimos Medellín, hicimos Armenia. Y coincidencialmente en Popayán y en Cali, en los sitios donde termina la caminata sagrada, es el sitio donde en cada una de las 2 ciudades estaban las estatuas de Sebastián de Belalcázar. Esas ceremonias básicamente, lo que se pretendía con esas ceremonias básicamente era reactivar y resignificar los lugares sagrados de los centros históricos de las ciudades en una ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra por todo lo que ella nos da sin pedir nada a cambio. Y bueno, hoy queremos específicamente llevarlos a ustedes, que nos acompañen y que nosotros acompañemos a quienes están haciendo hoy el recorrido de la caminata sagrada de la memoria Ata Vicachá por el centro histórico de la ciudad. Esta caminata fundamentalmente pretende limpiar, sanar y ordenar lugares simbólicos del centro histórico de Bogotá, ayudados por el poder espiritual de los lugares sagrados de ese territorio ancestral muisca. Como les decía, todo esto parte de el momento en que cae la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, que de aquí en adelante lo llamaremos Gojique, Gonzalo Jiménez de Quesada, Gojique, así lo hemos llamado en todo este proceso de la caminata Gojique, así nos lo irán nombrar en todo este encuentro, en toda esta charla. Y a partir del momento en que él cae, se genera todo un proceso del que ustedes conocen mucho, pero al interior de muchas personas empieza a haber un cuestionamiento alrededor precisamente de todas esas formas de pensamiento que hemos tenido que cargar a lo largo de cientos de años. Y entonces las ahumadoras, a partir de todo esto, plantean la necesidad de hacer una caminata por el centro histórico de Bogotá, fundamentalmente ligada al agua y a las cuchas, para limpiar esa historia, para limpiar la historia de violencia, de muerte, de sangre y de dolor que llevamos cargando desde la conquista hasta hoy. Entonces, a partir de eso, se definen unos puntos, básicamente el curso del río Vicachá,
El río Vicachá es el río San Francisco, que desafortunadamente desapareció de la vista nuestra, pero él sigue por debajo de la calle 13. Él está, lo subterranizaron, lo canalizaron y está por debajo de la calle 13. Entonces, básicamente, el eje de esa caminata era el río Vicachá, desde el Chorro de Padilla hasta llegar a la Plaza de los Mártires, pasando, tocando también la iglesia de la Veracruz. Entonces, cuando empezamos a trabajar en esto, eh, yo veo la posibilidad de hacer el trazado del ATA. El ATA, esta figura que ustedes ven aquí, es como se dibuja el número 1 desde la lengua muisca y tiene infinidad de significados. Para los muiscas, así como para los griegos y otras culturas, los números no simplemente eran cantidades matemáticas, sino que los números tienen una cantidad de significados y explican una cantidad de cosas. El ata, por ejemplo, es una de las palabras muiscas que resume de mejor manera la fractalidad de la lengua, porque las palabras son polisémicas. Tienen 10 significados totalmente diferentes dependiendo del código y del tema del que estamos hablando. El ata, así como lo decía, es el número 1, pero también es el universo. Es decir, es la unidad, pero también es el todo. Por eso les decía que es el ejemplo perfecto de cómo la fractalidad funciona en la lengua muisca. Me gustaría que contaran lo de los sellos, Ana María. Sí, digamos, estos monumentos a este nuevo pensamiento que llegó a América fueron instalados en lugares sagrados, como efectivamente lo hemos comprobado, y fue pues muy importante desde el momento en que nos encontramos con la pirámide del Morro en Popayán y la maravilla que es que ya más adelante Roberto les va a presentar. Era evidente que la presencia de estos monumentos allí era algo aberrante, eso dolía. Y siempre pensamos pues que no deberían estar. Entonces, esos monumentos actuaron como sellos de pensamiento, como sellos de historia, como sellos de una era, de un momento. Y comienzan a levantarse justamente a partir de la pirámide del Morro de Popayán. Y fue como una secuencia, como una secuencia como unas fichas de dominó, porque fue Cali y fue Bogotá y fue como en el mismo sentido, en el mismo impulso. Y esos sellos entonces dejaron salir todo esto que se ha manifestado en el país. O sea, es una mezcla de tanto dolor reprimido y guardado. También es tanta rabia, tanta ira, tanta locura, tanta enfermedad emocional, social y tanta enfermedad del alma, pero también salen y se manifiestan el espíritu del heroísmo. El espíritu del heroísmo, que este es el que te lleva a entregar por una causa justa y a entregar conscientemente la vida y entregar la sangre como una moneda para una causa más elevada. Eso también está manifiesto. Eso se ha visto en todas estas manifestaciones públicas de la sociedad colombiana, todas esas energías que están saliendo y que no son ni malas ni buenas, sino que son necesarias, no solamente que se expresen, sino que salgan de ese sello en el que las teníamos porque estaban siendo desconocidas y que aquello que no es conocido tiende a estallar, tiende a descomponerse.
Entonces, es bueno que se manifiesten porque todas esas energías se expresan también en nosotros, en nuestra cotidianidad, en nuestras relaciones, en nuestra psiquis, en nuestros sistemas de creencias. Entonces, hablábamos al comienzo cuando sale esa propuesta, cómo entendíamos pues que era levantar estos sellos y eso, qué quería decir en este momento histórico que estamos viviendo, no solamente como país, sino como humanidad. Entonces, es como también entender ese momento, el momento histórico que estamos viviendo con todo lo que está pasando y cómo desde nuestra responsabilidad humana y con la tierra y con las futuras generaciones, tenemos que hacer lo que mejor podamos con lo que tenemos en el aquí y en el ahora. Y esta es, digamos, esta caminata es una respuesta a eso. Cómo hacer desde el amor, desde la paz, desde el reconocimiento, desde el entender la historia y entender la historia, como decía mi maestro Velasco Piña, como un proceso, no como hechos aislados, sino como un proceso de evolución de la conciencia humana. Eso es, digamos, lo que estamos haciendo con esta caminata es justamente retomar la historia y sanarla dentro de nosotros para luego sanarla en la conciencia humana local, nacional, planetaria. Bueno, entonces, esta es una fotografía de hoy en la Iglesia de las Aguas. El propósito de esta caminata es limpiar, sanar y ordenar la memoria de violencia y muerte del territorio ancestral desde la conquista hasta hoy, siguiendo el curso del río Vicachá, el río San Francisco. ¿Qué significa Vicachá en muisca? Una de las tantas traducciones que tiene la palabra Vicachá es el equilibrio del poder de la energía masculina y el poder de la energía femenina desde la correspondencia del orden celeste con el orden terrestre, representado por los cerros de Monserrate, Tensacá, en donde se rendía culto a Huachica, con los chiquis y los tibas, y Guadalupe, Chihuachí, en donde se rendía homenaje a Huitaca, las Cuchas y las Huitas. El propósito también es sembrar en el territorio la protección de la fuerza del sonido y del símbolo de vida del Ata, el número 1 del calendario muisca. Porque las palabras en las lenguas indígenas tienen una fuerza que va más allá de lo que nosotros somos capaces de entender racionalmente. Generan frecuencias de orden y el Ata es una de esas palabras. Entonces, cuando decimos la fuerza del sonido y el poder del símbolo, es porque estamos dibujando sobre el territorio ese símbolo, pero además en los cantos y en la danza estamos reafirmando el poder del Ata, el poder del orden, porque el Ata nos lleva al Tao. El Ata nos lleva, el Tao desde la lengua muisca es el orden, la correspondencia del orden celeste con el orden terrestre. Y eso es lo que estamos tratando de dejar impreso en el centro del territorio ancestral muisca. Ata es la donación cósmica o los principios, los bienes, las pertenencias. Designa el nombre del creador Chiminigagua. Es el estanque que contiene las aguas cósmicas. Está asociado con el sapo en el momento de saltar para dar origen a la vida. Es el universo en el momento de la creación. Tiene, como les decía, tiene infinidad de significados, remite al creador, remite al momento de la creación, remite a la mitología cuando en pensamiento la creación se va dando y cómo posteriormente el universo empieza su curso de vida. Eso es el Ata. Por eso era tan importante crear
crear ese símbolo, dejar ese símbolo impreso en el centro de la ciudad de Bogotá. La caminata sagrada de la memoria, Ata-Bicachá, la hacemos con el acompañamiento celeste de la constelación de la Zorra Fo, en medio de las constelaciones del Triángulo de Verano. Aquí tenemos unas imágenes de lo que fue la noche de hoy, la madrugada de hoy. Esto es a la 1:30 de la madrugada. La constelación de Fo es el círculo, y ese círculo está dentro de este triángulo que está conformado por las estrellas más brillantes de las constelaciones del Águila, del Cisne y de la Lira. Es decir, que en el trabajo que se hizo durante la noche, porque las caminatas se inician en la noche, por eso el trabajo que hicimos durante estos 9 días, se hizo un novenario en donde todas las noches nos encontrábamos en pensamiento, hacíamos todo el recorrido y hacíamos un trabajo previo para prepararnos para hacer la caminata en el día de hoy. Durante estas noches nos estuvo acompañando la constelación de Fo. Esto es la 1:30, las 4:30, las 6:30 y a las 7:30 de la mañana la constelación de Fo se ocultó por el horizonte, pero hizo el acompañamiento durante todo ese proceso de preparación. Estas fotografías son de las caminatas anteriores. ¿Alguna cosa que agregar, Ana María? No, está bien. Bueno, entonces, el inicio de esta caminata es la Iglesia de las Aguas. En esta caminata, previamente a las 4 de la mañana, algunas de las personas de la coordinación y algunos de los mayores a las 4 de la mañana llegaron al Chorro de Padilla a recoger el agua del río Bicachá y hacer una ceremonia de agradecimiento a ese lugar que tiene todo el poder de lo que hemos hablado. Yo les decía que cada palabra tiene un significado, tiene varios significados, 10 significados diferentes, pero el significado que queremos resaltar del río Bicachá en esta caminata es el del equilibrio de las dos fuerzas, de la fuerza femenina y la fuerza masculina, porque la madre está pidiendo que este equilibrio se dé. Entonces el inicio se da en la Iglesia de las Aguas, que fue construida en el año de 1640, una de las primeras iglesias que se construye en este territorio. Cuando yo digo este territorio, o cuando diga aquí, estoy hablando del centro de Muíquita. Mi espíritu sigue en el centro de Muíquita, y yo desde donde estoy todavía digo aquí me refiero a Bacatá, aquí me refiero a Bogotá. Entonces, para que lo entiendan. En la caminata sagrada de las abuelas, que se lleva a cabo en el solsticio de septiembre, que recrea la ceremonia del correr la tierra por esas 7 lagunas, la Iglesia de las Aguas tiene correspondencia con la laguna sagrada de Huasca. ¿Qué es Huasca? Huasca es un templo sagrado para conocer y sanar los procesos de transformación del ser humano en la tierra. Esa es una de sus traducciones. Y eso es lo que pretendemos con esta caminata. Transformarnos y transformar el territorio. Esta laguna tiene conexión con Procyon, que es la estrella más brillante de la constelación del Can Menor. Esta es una de las imágenes del día de hoy. Otra de las imágenes del día de hoy. Como les digo, vamos a hacer un acompañamiento de esta caminata. El segundo punto es el monumento a la Pola. Y una de las cosas en las que quiero resaltar es que no estamos hablando de personas, estamos hablando de arquetipos. Es decir, que aquí, indudablemente, la Pola es una mujer muy importante para la historia de Colombia porque ella se rebela contra la opresión de los españoles. Pero en cada uno de estos sitios simbólicos vamos a rendir homenaje al arquetipo que representa ese monumento como un símbolo.
En este caso sería la memoria de la valentía de las mujeres en la independencia y en toda la historia de Colombia, porque las mujeres indígenas también lucharon en la conquista. Las mujeres siguen luchando hoy, y las mujeres, así como la Pola, fueron asesinadas precisamente, han sido asesinadas a lo largo de toda nuestra historia, precisamente por rebelarse contra la opresión, contra rebelarse contra tantas cosas que hoy y desde la conquista siguen sin cambiar de ninguna manera. ¿Quieres agregar algo aquí, Ana María? Sí, yo quisiera decirles que en esta caminata hacia adentro, que es lo que hacemos antes de caminar, se expresó muchísimo cómo este pensamiento está vivo en nosotros. O sea, cómo todavía eso sigue siendo una lucha, un derecho a hablar, un derecho a la palabra, porque justamente la Pola fue fusilada por hablar, por su lengua, por su expresión, por su pensamiento. Y en esta caminata hacia adentro, realmente en varias oportunidades tuvimos que detenernos un momento y reflexionar sobre eso. O sea, todavía las mujeres siguen luchando por poderse expresar, ¿sí? Por poder contar. Y en este tema de los monumentos y de los sellos de los pensamientos, yo también derribaría esta estatua, la pondría en un museo, pero realmente aquí deberíamos ir a levantar el sello de la represión hacia las mujeres y ponerle más bien un espacio donde la mujer pueda expresar, donde el femenino pueda expresar su capacidad, su derecho y su libertad de expresar su sentir, su corazón, su energía. Entonces, eso quería compartir. Sí, y ahora que Ana María dice, sí, lo mejor sería que esta estatua estuviera en un museo. Fíjense que ella está sentada, está amarrada y si no estoy mal tiene los ojos vendados, porque es el momento en que la van a fusilar. Es decir, que si bien este símbolo representa a las mujeres valientes, las muestra en una actitud que no es la que se debería mostrar como un símbolo hacia afuera, ni es el símbolo que nosotros deberíamos tener como el símbolo de la valentía de esas mujeres que han luchado a lo largo de toda nuestra historia. Y esto como pensamiento, entonces, en Europa podemos hacer un paralelo con las mujeres que fueron a la hoguera, ¿no? Es como esa imagen de postración y es un arquetipo y es un sello que nos están poniendo allí y que nos acostumbramos a... Entonces, tenemos que levantar estos sellos dentro de nuestra propia conciencia, desde nuestra propia historia. Tenemos que levantar esos sellos. Muy bien, la tercera parada, entonces se hace sobre el río Vicachá en el eje ambiental, pasando de la Pola hacia el otro lado del eje ambiental. Allí rendimos homenaje al río Vicachá como el equilibrio, pero también tenemos que tener en cuenta que el río Vicachá es afluente del río Pucha, donde estaban los lugares sagrados de las puchas. Por lo tanto, en el río Vicachá, además del equilibrio, rendimos homenaje a la memoria de las puchas, que eran las sacerdotisas de la Orden de la Luna, que eran las guardianas del agua y eran las mujeres de sabiduría que estaban al mismo nivel de los sacerdotes de más alto nivel, los sacerdotes hombres, que eran los chiquis. Eran los chiquis y las puchas, que estaban en el mismo nivel de conocimiento y de sabiduría. Esta es una fotografía del día de hoy. El siguiente punto, la siguiente parada es la estatua de Simón Bolívar, que está en ese templete
dentro del Parque de los Periodistas. Simón Bolívar es un personaje que representa la libertad, que representa la independencia, pero también representa la traición al pueblo, a los indígenas, a las minorías, durante toda la República. Es decir que eso también tenemos que limpiarlo. Si bien es cierto, hay una memoria de lo que debiera ser, realmente en la independencia no se consolida como lo que quisiéramos que hubiera sido, porque los pueblos indígenas siguieron estando oprimidos. Sencillamente se cambiaron los opresores españoles por unos opresores criollos, y los indígenas siguieron exactamente en la misma situación hasta hoy. Es decir, que no solamente debemos culpar a los españoles, a los invasores españoles por todo lo que pasó en América, porque definitivamente después, cuando todos estos países se independizaron, todo siguió igual. Las clases poderosas siguieron detentando el poder, y las clases oprimidas siguieron igual que antes. Pero ahí está el Parque de los Periodistas. Entonces, en el Parque de los Periodistas, también como un símbolo, como un arquetipo, queremos rendir homenaje a la memoria de los periodistas asesinados por decir la verdad. Y por supuesto, Jaime Garzón representa perfectamente ese símbolo. El símbolo de una persona que no era bien vista por el poder, por lo que él decía, por lo que hablaba, y fue acallado, asesinándolo, como todos ustedes saben. Esta es una foto del día de hoy, en el templete del Parque de los Periodistas. En cada uno de los sitios se prepararon unos cantos, se prepararon unas danzas. Eso lo van a poder ver ustedes posteriormente en un video que se va a hacer, y es el que va a circular oficialmente por las redes de este recorrido y de esta caminata, con todo el sentido que la caminata tiene. Aquí llegamos a unos puntos. Si ustedes ven aquí, el símbolo delata que se dibuja de esta manera, y es el recorrido que estamos haciendo. Aquí tenemos un cruce de caminos, lo que llamamos nosotros el topo. Sopó, por ejemplo, es un topo, es un entrecruce de caminos. ¿Qué pasa en esos entrecruces de caminos? En esos entrecruces de caminos se reafirma la certeza de ir por el camino correcto, el camino del Tao, el orden, y de estar haciendo lo correcto desde el orden de la ley de origen. Eso va a pasar en cada uno de los 4 puntos que encontramos, porque aquí encontramos uno, aquí encontramos el segundo, aquí nos volvemos a encontrar con el segundo, que es el tercero, y el primero viene a ser el cuarto cruce. Porque desde el primer momento en que en pensamiento hemos hecho este recorrido durante todos estos 9 días anteriores, ya ese símbolo estaba impreso sobre el centro del territorio ancestral muisca. Y cuando lo pasamos por primera vez, ya estamos haciendo un cruce. Además, lo estamos haciendo sobre el río Vicachá, sobre el curso del agua del río Vicachá, que corre por debajo de la calle 13. Aquí llegamos a la iglesia de San Francisco, que fue construida en 1550, en la caminata sagrada de las abuelas, que recrea la ceremonia del correr la tierra. Tiene correspondencia con las 3 lagunas sagradas de Siecha. Una de esas lagunas es la laguna de Guayaquiti, que se conoce hoy como Suramérica. Esa laguna es el equilibrio de las fuerzas del universo dado por la Trinidad Pachue, Madre de Vida, Bagüe, Madre Abuela, y Baquía, Madre Sabiduría. La laguna del medio es Tibatiquica, lugar de la tierra donde los sabios mayores trabajaban con el telar cósmico de la Trinidad Chipaba, Chiminigagua y Aeloa. Aeloa es el gran espíritu, el Chipaba es el gran padre, y Chiminigagua es el hijo creador.
Y la laguna de Siecha, que es la laguna que está en la parte más alta, es la luna de agua, el lugar de enseñanza de la sabiduría de las aguas de vida de la Madre Tierra. Estas tres lagunas tienen conexión con el cinturón de Orión y en alguna de las diapositivas de los que alguna vez he mostrado en las conferencias, cuando uno superpone el cinturón de Orión coincide perfectamente con estas tres lagunas y además coincide con las pirámides de Egipto. Entonces, geométricamente tiene esa conformación. ¿Quieres contar, Ana María, lo relacionado con San Francisco? Sí, bueno. Otra cosa que nosotros hemos entendido y aprendido es que los lugares sagrados, no importa el ropaje que tengan, el ropaje que una cultura le pone, nunca pierden su carácter del lugar sagrado. Y no solamente del lugar sagrado, sino el tipo del lugar sagrado, ¿no? Si es un lugar femenino, si es un lugar donde se ofrenda, si es un lugar de fuego, ¿sí? No lo pierde jamás. Y que el mismo lugar comienza a atraer en su nuevo ropaje. Entonces, si bien es cierto que aquí encontramos esa correlación con las lagunas de Siecha, también, digamos, el hecho de que sea San Francisco, el pensamiento católico que hoy viste a este lugar sagrado, también nos habla mucho. Y no podemos, si bien es cierto, pues rechazamos una institución católica opresora y manipuladora que también ha generado tanta agresión y tanto dolor. También hay unos arquetipos que también nos hablan y que nos permiten entender en un lenguaje que ahora manejamos más que el ancestral. Por ejemplo, el San Francisco también representa ese acuerdo, ese sewa entre el cielo y la tierra, ¿sí? Es un acuerdo que se expresa en que San Francisco fue como el chamán católico, aquel que podía reconocer la esencia de la madre en todas las criaturas y la conciencia del padre en todas las criaturas. San Francisco, en todas las iglesias de San Francisco hay un lugar especial para la Inmaculada Concepción, ¿sí? Ellos son los custodios de esa energía de la Inmaculada Concepción, de ese movimiento. Y es muy fácil desde lo ancestral entender cómo esa laguna pura, inmaculada, fue capaz de atraer la atención, la mirada y generar el movimiento de todo un Dios, de todo un creador, ¿sí? Entonces, por eso también decimos, o los mayores, la gente de la sierra también expresa que las lagunas son la vagina, son vaginas de la madre tierra. Entonces, esta Inmaculada Concepción es como un estado de pureza, un estado de vacío de sí mismo, un estado de gracia plena, es capaz de atraer hacia sí toda esa energía, toda esa semilla, todo ese pensamiento masculino para poder así concebir la vida en unos niveles pues elevados, planetarios y sagrados. Entonces, cuando entendemos esto de San Francisco y lo que representa esa Inmaculada Concepción, entendemos también desde lo ancestral ese acuerdo entre el cielo y la tierra, ese acuerdo que finalmente termina expresándose como la vida misma en cada una de sus manifestaciones sobre esta madre tierra. Hay una cosa que hay que decir también y es que en estas caminatas sagradas nosotros no hemos querido, es decir, la intención no es agredir a nadie. No estamos de acuerdo con la visión de la Iglesia Católica, pero respetamos las iglesias, respetamos a los sacerdotes y en las caminatas una de las cosas que hemos hecho es invitar
a los sacerdotes de estas iglesias para que nos acompañen en esa resignificación de esos lugares sagrados. La Iglesia Católica ve como un lugar sagrado ese sitio, lo ve de una manera y lo trabaja de una manera, nosotros lo vemos de otra y lo trabajamos a nuestra manera. Y en algunos casos, en las anteriores caminatas, hemos tenido la fortuna de que nos han abierto las iglesias y hemos entrado en compañía de los sacerdotes de esas iglesias a hacer el trabajo en el interior de ellas. Aquí en el caso de la iglesia de San Francisco, cuando hicimos la primera caminata del año 2015, hay que decirlo, el Papa Francisco acababa de sacar la famosa encíclica de la Casa Común. Y por supuesto, una de las cosas que nos sorprendió y nos emocionó mucho fue que el sacerdote salió al frente de la iglesia a recibirnos, tomó chicha con nosotros al frente de la iglesia y dijo que a nombre de la Iglesia Católica pedía perdón por todos los horrores, por todas las equivocaciones que había cometido la Iglesia Católica con los indígenas de América. Y eso, la verdad es que es más sanador que cualquier otra cosa. Entonces, eso tengo que decirlo. En la catedral, en las anteriores caminatas, entramos a la catedral, se hizo una ceremonia dentro de la catedral con el arzobispo de Bogotá. En la iglesia de San Ignacio fue igual, en la iglesia de las Aguas, en la iglesia de San Francisco. En esas 4 iglesias hemos podido hacer trabajo dentro de ellas. Esta es una fotografía de la iglesia de San Francisco en el día de hoy. Resulta que sobre la carrera séptima, del costado norte, sobre el eje ambiental, está la iglesia de San Francisco. Pero del otro lado, en el otro costado, en el costado sur, a unos pasos de la carrera séptima, asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, a quien lo llamaban el indio, el negro. Y por supuesto aquí hacemos énfasis en el 9 de abril de 1948, el momento en que Jorge Eliezer Gaitán es asesinado, porque también como un símbolo, como un arquetipo, Jorge Eliezer Gaitán representa la memoria del recrudecimiento de la violencia de los últimos 70 años. La dictadura de Rojas, el Frente Nacional, la aparición de los grupos guerrilleros, el M-19, los paramilitares, las masacres que ha habido por todo el país, los desaparecidos, la violencia que estamos viviendo hoy. Todo eso está representado y está trabajado en este lugar. Esta es una foto del día de hoy. Aquí nos volvemos a encontrar con otro cruce y como ya lo dije, en cada uno de esos cruces se canta la canción del Ata, se hace una danza y se afirma la certeza, reafirma la certeza de ir por el camino correcto, el camino del Tao, el orden y de estar haciendo lo correcto desde el orden de la ley de origen. Aquí llegamos a la Plaza de San Victorino. En la Plaza de San Victorino había una antigua pila de agua del río Vicachá. Entonces es la memoria del agua. ¿Y la memoria del agua a dónde nos lleva? Nos remite a la constelación de la Zorra, que en un comienzo les contaba que nos acompaña durante la noche hasta las 7:30 de la mañana y nos remite a la Madre Huitaca y a Fomagata. Fomagata es la divinidad del canto y la danza. Por eso esta caminata durante todo su recorrido está acompañada por cantos y danzas que han sido especialmente trabajados y creados por el Jate Suaye y por su hija, por Etiara. Básicamente ellos son los que han trabajado desde la lengua muisca los sonidos que se deben cantar, los tonos en los que se debe cantar, cómo se debe cantar y
cómo se debe expresar esas frecuencias de sonido en cada uno de esos lugares. Esta es una de las fotografías del día de hoy. Ahí vemos a las ahumadoras, vemos a la abuela Nesli y a la princesa, que también es una fortuna que nos esté acompañando hoy en ese recorrido. Esas dos abuelas han acompañado este proceso también. Y aquí llegamos a la Plaza de los Mártires, que era la Huerta de Jaimes, que es la memoria de los fusilamientos durante la independencia. Pero no solamente durante la independencia, es la memoria de todos los mártires que han sido asesinados simplemente por rebelarse contra el orden, contra el sistema de orden que ha imperado, contra ese desequilibrio que ha imperado a lo largo de nuestra historia. Esta iglesia está conectada, la iglesia del voto nacional que queda en la Plaza de los Mártires está conectada con la Laguna Sagrada de Suezca, que es la fotografía que ustedes ven allí. Esa laguna tiene conexión con el centro de la Vía Láctea. Y era el lugar donde las mujeres, las huitas, imponían la disciplina a los hombres ejerciendo su autoridad para mantener el orden y el bienestar de la familia y el entorno. Esto lo cuenta Fray Pedro Simón en las noticias historiales, hablando específicamente de Suezca. Esta iglesia del voto nacional no es de las primeras iglesias que se construye en el centro del territorio. Es tardía, se construye en 1899. Y entonces la memoria que persiste aquí es la de la huerta de Jaimes, es decir, una huerta en donde se producía comida. ¿Quieres agregar algo aquí, Ana María? No, está bien así, Roberto. Entre otras cosas, la Iglesia del Voto Nacional es donde se consagró a Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. En esa iglesia, por eso se llama la Iglesia del Voto Nacional. Esta es una foto del día de hoy. Otra foto del obelisco que hay en la Plaza de los Mártires. Según me dicen, más o menos había unas 200 personas acompañando este recorrido. Como les digo, no quisimos hacer difusión de la caminata por las redes, porque el trabajo que se iba a hacer era un trabajo bastante delicado, de mucho cuidado, de un tejido muy fino. Entonces la difusión se hizo voz a voz. Sí. También podría decirse que esta caminata de hoy podría compararse como una microcirugía, donde quienes están haciendo el trabajo tienen que estar muy concentrados, muy atentos, y si bien es un acto público, también es un acto de mucho trabajo hacia adentro. Se tiene que estar la gente muy conectado con su trabajo interior para poder hacer esto que no es cualquier cosa. No está cualquier cosa lo que se pretende. Y bueno, también ya que me tomé la palabra, esta Plaza de los Mártires, en todo, volvemos a tocar el tema de los mártires y la energía y el movimiento que representa ese arquetipo de los mártires y que está muy presente en este momento en las movilizaciones de Colombia. Uh-huh. Ahora que tú hablabas de la preparación es una preparación espiritual, pero también es una preparación física. Es decir, las personas que están asistiendo hoy a esta caminata, todos ellos han asistido a las 9 noches anteriores, en donde nos preparamos en pensamiento, en donde hicimos muchísimas veces ese recorrido de la caminata en pensamiento, donde nos trabajamos hacia adentro y en lo posible también se hacían recomendaciones para los días previos a la caminata. No comer carne,
en lo posible tener una dieta de verduras, de frutas, de alimentos sanos. Es decir, que se está haciendo desde todos los puntos de vista del pensamiento indígena con muchísima responsabilidad, porque es un trabajo que lo requiere, como ustedes lo están viendo. Y aquí entramos a un punto que siempre ha sido complejo en nuestra historia, que es el cartucho. Estando en la Plaza de los Mártires, no podíamos dejar de pasar por el cartucho. El cartucho es la memoria de un pasado oscuro, que en 1998 se decide limpiar esta zona para la construcción del Parque del Tercer Milenio, pero nunca se sanó su memoria, ni se ordenó el territorio. Es la memoria olvidada. El trabajo que se hace sobre el cartucho se está haciendo sobre el antiguo cauce del río Vicachá, porque el río Vicachá se desprende de la calle 13 en la plaza de San Victorino y sigue por estas calles que rompen la cuadrícula. Ustedes ven que el centro de la ciudad tiene una cuadrícula perfecta, la Plaza de Bolívar, todo lo que hay alrededor, pero esa cuadrícula se rompe porque el cauce del río Vicachá inicialmente se había mantenido hasta el año 30 se decide canalizar el río y el espacio estaba. Entonces, eso conforma urbanísticamente el perfil de estas vías y el perfil de la ciudad. Y por aquí bajaba el cauce del río Vicachá. Entonces, este trabajo lo hacemos con ayuda del río Vicachá, invocando a las puchas, porque ese río Vicachá, ya lo dije, desemboca con el río Chiguachí, el río San Agustín, desemboca en el río Pucha y el río Pucha posteriormente desemboca en el río Funcha, el río Bogotá. Los lugares sagrados de las puchas. Todas las palabras que tienen las sílabas pu, la sílaba pu, tienen que ver con las puchas. Esos son lugares sagrados de las puchas. Entonces, allí se requiere de una gran concentración, de estar muy centrados y de hacer ese trabajo con el mayor cuidado posible porque es uno de los puntos álgidos de Bogotá. El cartucho desapareció de ese lugar, pero simplemente cambió de lugar. Toda esa energía está alrededor, en lo que se llama hoy el Bronx, a 2 cuadras abajo de la Caracas. Entonces lo que estamos es tratando de limpiar esa energía. La calle 10ª, como ya lo he mencionado, es la memoria de las puchas. Hay una coincidencia muy grande con esto y es que en la calle 10ª con carrera 80 en Kennedy desemboca el río Pucha en el río, perdón, en la carrera 10ª en la calle 10ª con carrera 98 en Fontibón desemboca el río Pucha en el río Puncha, el río Bogotá. Y entonces allí hacemos referencia a la calle 10ª, a Lupchiica, que es el número 10 en la escritura muisca. Es el momento de la escritura jeroglífica sagrada que ayuda a propagar la cultura, predomina la palabra como un valor simbólico en el conocimiento. Sin embargo, por allí vamos a pasar en silencio, respetando, con absoluto respeto, ese trabajo que se va a hacer en ese lugar. No tengo fotografías de ese lugar porque no me alcanzaron a llegar. Ahorita deben ir más o menos un poquito más adelante de este sitio. Esta es la iglesia de Santa Inés. Esta fotografía que ven ustedes arriba es la fotografía de lo que era la iglesia de Santa Inés, que fue construida en 1645 y demolida en 1957 para ampliar la carrera 10ª. Ahí la ven ustedes, era una iglesia muy grande, muy importante dentro de los lugares sagrados del centro histórico de Bogotá, y fue demolida porque ocupaba todo el carril oriental de la carrera 10ª con calle 10ª. Ahí es donde se va a hacer ese trabajo
de la iglesia de Santa Inés, que está conectada con la laguna sagrada de Tenaguasá. Y Tenaguasá, que es Pedro Palo, la laguna de Pedro Palo se conoce como Pedro Palo, traduce lo siguiente: lugar donde la Madre Tierra comienza a ordenar el trabajo en la oscuridad de la noche con la energía trenzada que da vida a las formas. Es la siembra de vida. Es decir, que todos estos lugares, lo que decíamos al principio, estamos trabajando lugares simbólicos que tienen una gran carga y una memoria en toda nuestra historia, apoyados siempre por estos lugares sagrados que nos remiten al orden de la ley de origen. Ese es básicamente el trabajo, por eso se van intercalando lugares simbólicos y lugares sagrados. ¿Algo que decir de Santa Inés, Ana María? Tienes el micrófono apagado. No solamente como este lugar que nos vincula con la laguna Tenaguasá es desde la oscuridad, desde la noche, donde se ordena primero. Es donde también se pone la semilla. Es una relación también como con la tierra negra. Es una relación de lo que hay en la oscuridad, es una inmensa fertilidad. Y eso está dominado por una cantidad de seres, de los seres, los descomponedores, son los que producen esa fertilidad. Es toda una nación que no vemos, que es invisible, y por eso hablamos desde la oscuridad, pero es desde esa nación de los descomponedores que son capaces de volver a la nada cualquier materia orgánica, lo dejan en sus elementos primigenios, sus elementos, sus moléculas más simples, que es lo que muchas veces es como desprenderse uno del ego de ser, o de una careta, o de un pensamiento. Entonces es entregarse completamente a una muerte del ego para hacerse fértil para el nuevo tiempo, para lo que viene. Es desde ese vacío, desde ese desprendimiento, que el punto de partida para ordenar lo nuevo y tirar la nueva semilla. Poco es. Esta laguna de Tenaguasá tiene conexión con la constelación del Águila, que la mencionábamos en relación con el triángulo de verano, en donde está la constelación de Po. Entonces, todo tiene una estructura y una geometría que hemos ido descubriendo y que precisamente apoya todas esas fuerzas que también le van dando fuerza a quienes hacen este recorrido conscientemente. Luego pasamos a la iglesia de San Juan de Dios sobre la carrera 10ª con calle 12. Esta iglesia, fue construida en 1635, tiene conexión con la laguna sagrada de Chingaza, que es el lugar donde a través de la palabra, el canto y la alegría se enseñaba la siembra de vida bajo la protección del creador Chiminigagua. Y aquí hay una cosa que vale la pena mencionar, y es lo siguiente: cuando hicimos con los mamos de la sierra el trabajo en el año 2005 que se publicó en el libro de Mensajes de la Madre Tierra, estuvimos con el mamo en esta laguna y el mamo decía: esta laguna es la madre de las enfermedades. Y en ese sentido tiene una coincidencia muy grande con la lectura que también hacen los católicos, con esa iglesia católica de San Juan de Dios, porque San Juan de Dios representa, es el patrono de los enfermeros, de los enfermos, perdón, y fue el fundador de la orden de hospitalaria de San Juan de Dios.
Por eso el Hospital de San Juan de Dios tiene ese nombre y esta iglesia corresponde también a esa misma orden. Esta laguna tiene conexión con el Tomsa, el centro de Lavos. El centro de Lavos es el centro de la precesión de los equinoccios, el centro de donde gira todo el universo, desde la precesión de los equinoccios de la Tierra. ¿Algo que anotar, Ana María? No. Bueno, aquí nos volvemos a encontrar con otro cruce de caminos, carrera 10ª con eje ambiental, y volvemos a reafirmarnos en la certeza de ir por el camino correcto, el camino del Tao, el orden, y de estar haciendo lo correcto desde el orden de la ley de origen. Subimos por la calle 16, que vuelvo y digo es la memoria de las Puchas, porque remite a la unión de los ríos Vicachá, Pucha y Funza, en la carrera 16 con carrera 80, en Kennedy. Ahí se unen esos ríos, el río Vicachá, el río Chiguachí, el río Pucha, ahí se unen esos dos. Ese punto, los puntos de unión de los ríos siempre son lugares sagrados desde el pensamiento indígena, y especialmente este lugar como lugar sagrado de las Puchas. Entonces, toda la calle 16 es la memoria de las Puchas y es el acompañamiento de las Puchas a este trabajo que estamos haciendo. Y aquí hay una cosa, y es que el 16 en Muisca es el 10 más el 6, el Uchilica más el Ta. Y el Ta es el recomenzar de un ciclo, por correspondencia es el terreno donde se hacían los cultivos. Realmente lo que nosotros estamos haciendo con este trabajo, al referenciar la calle 16 desde la lengua muisca, desde los números del calendario lunar, es trabajar en el recomenzar de un nuevo ciclo. Eso es lo que estamos trabajando también en esta caminata. Y aquí llegamos a la iglesia de la Veracruz, construida en ese centro donde había 4 iglesias, la iglesia de San Francisco, la iglesia de la Veracruz, la tercera y el humilladero en el Parque de Santander. 4 iglesias en un mismo punto sobre la carrera 7ª. En la caminata sagrada de las abuelas tiene correspondencia con la laguna sagrada de Teusacá, templo sagrado para trabajar el orden, la correspondencia del orden celeste con el orden terrestre desde la divinidad. Y hay una cosa maravillosa en esta conexión de esta laguna con las estrellas, y es que esta laguna está conectada con la estrella de Saurac en la constelación de Eridano, que en la lengua muisca se dice Quijie, que es el río amarillo del barquero Buciraco que transporta en su barca de telaraña de una orilla a la otra los espíritus de los muertos. Eso es lo que estamos haciendo en esta caminata. Estamos ayudando a todos esos muertos de toda nuestra historia y de toda nuestra memoria a que pasen a la otra orilla. A los que quieran pasar, que pasen a la otra orilla. Los estamos ayudando a que pasen y a que sigan su camino. Y a que dejemos de cargarlos como una carga pesada desde la conquista hasta hoy. Esa imagen que ven ustedes abajo es Buciraco en su balsa de tela de araña en el mural de mitología muisca del Observatorio de Jóvenes de la Comunidad Muisca de Sesquilé que pintamos en el 2014. Es la obra de Sebastián Lizarazo. Luego pasamos, ¿querías decir algo de la Veracruz, Ana María? Sí, me disculpan que tuve que salir a regañar los perros que estaban persiguiendo a alguien en una moto. Están necios. Pues digamos que en la Veracruz también identificamos como un lugar de ofrenda, pero de ofrendarse a sí mismo. Es un poco como nuevamente en este diálogo de pensamientos en lo católico, es allí donde pues se le da un lugar especial a la cruz, a Cristo y a su ofrenda, porque su sacrificio fue una ofrenda de redención.
Es una ofrenda en la cual la moneda energética pues es la sangre entregada de una manera consciente y voluntaria y hecha por un ser de elevada espiritualidad. Entonces, este lugar como ofrenda no es gratuito, que también sea, digamos, la casa final de los mártires, que también es una forma de ofrendar, que no es una ofrenda física, sino que es su propio cuerpo, su propia sangre, lo que se entrega. Entonces, allí también encontramos nosotros que es una similitud también cuando a este ritual de sangre, que también es ofrendarse, que se hace en los pueblos del norte, en el pueblo de la costa del norte, que es la danza del sol, cuando tú de manera voluntaria, consciente, estás ofrendando tu sangre por un bien más elevado. Allí también, también estamos tratando, nosotros hicimos en la caminata última, anterior a esta, la recogida de todos los mártires indígenas desconocidos y anónimos que fueron mártires de la codicia del dorado, ¿no? De ese sentimiento. Entonces, lo recogimos y también de manera espiritual y real, con uno de los sacerdotes de la Catedral Primada de Colombia, se hizo una siembra de esas almas, dándole ese lugar de mártires también. Algún día tendrá que haber en esa iglesia también unos nombres de esos hermanos de los pueblos originarios que también fueron mártires y que entregaron su vida en un acto consciente y en sus luchas, que sabían que iban hasta las últimas consecuencias por esta madre tierra. Sí, yo ahí agregaría lo siguiente: la Vera Cruz es la cruz verdadera, ¿sí? Pero resulta que la cruz es un símbolo anterior a la Iglesia Católica. No es un símbolo que haya hecho la Iglesia Católica, es un símbolo que adoptó la Iglesia Católica y lo adopta como la cruz del suplicio. Resulta que para los pueblos indígenas la cruz es un símbolo de vida. Y en la orfebrería, en la cerámica, en el arte rupestre, por todos lados encontramos cruces. Y no son cruces posteriores a la conquista, son cruces anteriores. Entonces vuelvo y repito, la diferencia del símbolo es total, pero es un símbolo que existe. Y en este símbolo hay 4 cruces, hay 2 cruces, que son 2 cruces de caminos. Esos cruces también tienen un símbolo, que es el símbolo que estamos mencionando, pero también es el símbolo de la vida. Seguimos hacia arriba y nos encontramos entonces en el Parque de Santander con la capilla del Humilladero, construida. La primera capilla que se construyó en el territorio fue construida en el Parque de Santander, que era la antigua Plaza de las Hierbas. Fue demolida en 1887 porque estaba dentro de la carrera séptima, al frente de la iglesia de la Veracruz. Y en la caminata sagrada de las abuelas, que siempre la tocamos, tiene correspondencia con el cerro de Guayacúndor, que es la madre del cóndor en la laguna sagrada de Iguaque, y con el cerro de Quinini, que es la madre del águila. Para nosotros, desde la caminata sagrada y desde este pensamiento, representa la profecía de la unión del águila y el cóndor, es decir, el acuerdo. Y lo que estamos viendo es que para esta caminata sagrada se hizo un acuerdo. Estamos haciendo acuerdo entre todas las comunidades muiscas para unirnos en un mismo propósito. Y ese propósito es el que les estamos contando. Eso es la profecía del águila y el cóndor que está representada en el Parque de Santander. Seguimos subiendo y pasamos al Museo del Oro.
que el Museo del Oro representa esa memoria ancestral anterior a la conquista de América. Todos esos objetos de oro, que son libros que tienen una gran cantidad de información y que desde hace mucho tiempo se les viene haciendo trabajo espiritual para limpiar toda la carga energética que tiene ese lugar en relación con estas piezas, porque estas piezas fueron hechas para estar en unos lugares específicos del territorio, en las lagunas, en los lugares sagrados, en las montañas, en las grandes piedras, y los hemos sacado de esos lugares a la fuerza y los hemos llevado a un museo en donde probablemente en espíritu cada una de estas piezas, por la función que deben cumplir, probablemente no están muy a gusto. Entonces, esto también es el labor de esta caminata. Limpiar también esa memoria ancestral de toda la carga que tiene precisamente por no estar en el lugar donde estas piezas debieran estar. Aquí nos encontramos con otro cruce de caminos. Volvemos a reafirmarnos en la certeza de ir por el camino correcto, el camino del Tao, el orden, y de estar haciendo lo correcto desde el orden de la ley de origen, para llegar al cierre de esta caminata en la plazoleta del Rosario, donde estaba la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, que es toda la memoria de la conquista y de la fundación de Bogotá, que es una memoria que precisamente queremos limpiar y que es el origen. La caída de esa estatua ha generado todo lo que les hemos contado hoy. Gojique, lo que les comentaba al principio, así es como llamamos a Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada, para nosotros, desde la lengua muisca, se le pueden hacer estas dos traducciones. Y estas traducciones de esa palabra, conformada por las primeras letras de cada uno de sus nombres, tiene estas dos traducciones desde la Muscubún. Una de esas traducciones es comienzo y final de un camino de sombra, de poder y de fuerza, de ira y de violencia, de persecución y tormento, de dolor y de lágrimas. Esa es una de las traducciones de Gojique. Pero también tiene, así como tiene un anverso, tiene un reverso. Y Gojique también significa camino poderoso de humildad que hay en el interior de cada uno de nosotros para ayudar a limpiar la sociedad y sanar con las aguas de vida. Porque Gojique es un arquetipo, no es una persona, es un símbolo. Y cada uno de nosotros lleva por dentro un Gojique. Y cada uno de nosotros tiene todo eso que hemos limpiado a lo largo de este camino, que hemos intentado iniciar un trabajo de limpieza. Cada uno de nosotros tiene todo eso dentro. Por eso tenemos que trabajarlo primero internamente. Y Gojique, cada uno de nosotros tiene un Gojique dentro. Y eso también es parte del trabajo que tenemos que hacer, interior, para poder sanar hacia afuera. Ana María, ¿quieres complementar algo? No, Roberto, yo creo que está muy claro esto de Gojique, ¿no? Lo que sigue es como contarle la parte de la mortuoria, ¿no? La De lo que se va mortoria. a hacer aquí en este cierre. Sí, sí, sí. La mortoria yo no la coloqué aquí porque está fuera, digamos, del trazado oficial. ¿Quieres contar algo de eso? Un poco, sí, Sí, que algunos de nuestros compañeros, pues, con estas herramientas del conocimiento muisca, lo que han sentido es, concretamente nuestro compañero Buncua, es que Gonzalo Jiménez está pidiendo mortuoria, está pidiendo la liberación, está pidiendo perdón.
Entonces, la mortuoria, según nos dice Soye, es el limpiar al muerto, pero este es limpiar el muerto con amor, es dejarlo en paz, es perdonarle y perdonarnos también, ¿no? Porque todo eso que él trajo también está en nosotros y está en nuestra sangre. Entonces es prepararlo, pero a cambio, entonces se le está pidiendo que para poder despacharlo de manera liviana hacia el mundo de los espíritus y hacia el seno del gran océano, pues que se lleve todo ese trajo, que se lo lleve y que lo podamos entrar en ese compostaje que hablamos de, que podamos comenzar de nuevo. Y para este día, nuestro compañero Bunko consiguió que esa estatua la dejaran ver en físico. Y es allí donde, pues aquí termina la ruta, pero donde ellos van a terminar este trabajo espiritual de trabajo de mortuoria, que no es solamente hoy, sino que se lleva trabajando durante varios días, durante estos 9 días. Bueno, me acaban de enviar fotos. En este momento están en la iglesia de San Juan de Dios. Van por la carrera 10ª. Acabaron de hacer el trabajo por San Juan de Dios y van por la carrera 10ª a subir por la calle 16. Es decir, que todavía esto se demora unas horas más. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Bueno, esto era lo que les queríamos compartir. Queríamos que entre Ana María y yo los guiáramos por este camino interior, por este camino sagrado de la memoria del Ata Vicachá, y quisiéramos oír sus comentarios. O si tienen preguntas, es el momento de que compartamos, de que hagamos un diálogo alrededor de esto. Yo quisiera hacer un comentario frente a eso, Roberto. Bueno, primero me han tocado muchas cosas de lo que ustedes han comentado. Esta última imagen me impresiona y me parece súper clara que lo que es este mundo simbólico que hemos perdido tanto, que ahora tenemos otros símbolos, Coca-Cola, McDonald's, etcétera, pero este mundo simbólico que tenemos en la ciudad, primero por haber nacido en esta ciudad, segundo por este recuento que nos hacen en esta ata, realmente nos toca. Y nos toca porque yo creo que precisamente en esta sanación que sabemos que necesitamos hacer colectiva, comienza por el individuo, comienza por nuestro pensamiento, por pensar bonito, por intentar no tener tanta rabia, por tener un poquito de esta situación que hemos vivido, y yo lo he vivido con todos mis participantes un poco en el curso y nos hemos dado cuenta, hubo un proceso muy fuerte de decaimiento, de depresión desde el 28 de abril. O sea, viene hace 500 años, pero parece que este momento tan difícil nos ha hundido, o sea, nos hemos sentido frágiles, ¿cierto? No solo físicamente, sino energéticamente, espiritualmente. Primero porque no nos sentimos colectivo. Segundo, porque definitivamente esto, por ejemplo, para mí, muchas de estas cosas que acabas de decir son totalmente nuevas, habiendo nacido en Bogotá. Para la gente que no es de Bogotá, creo que es lo mismo, porque los territorios, esa importancia del territorio, de explorar el territorio, de hurgar el territorio y entender ese mundo simbólico que nos han construido, ¿no? Una ciudad como Bogotá, como Bogotá, con tanta memoria maltratada, porque lo han evidenciado. Todos son iglesias, todos son puntos sagrados de iglesias, no queda ningún vestigio, aparte de la naturaleza misma, el pobre río asfixiado debajo de la tierra, bajo calles y casi en proceso de desaparición, ¿sí? Las montañas que pues también yo creo que son importantes dentro de este mundo del territorio, y todo esto le pone a uno a reflexionar muchísimo. A mí me deja muy inquieta con relación a esto de lo que es mi trabajo conmigo y en mi conciencia, ¿no? El intentar ante esas noticias que te ponen de tantos asesinatos, del chico que le sacan el ojo, de todo esto que ocurre todos los días,
de ese manejo de los medios como RCN y Caracol frente al daño al patrimonio, nosotros arquitectos encargados de conservar el patrimonio, pero ¿cuál patrimonio? ¿Cuál es nuestro patrimonio? Estas estatuas es un mundo simbólico, pero nuestro patrimonio no es este. O sea, es este junto con otra cantidad de culturas que ya no nos dejan ver, ¿no? Entonces creo que hay un trabajo, nosotros como arquitectos, que promueven la vida en las ciudades, que de alguna manera leemos otro mundo que no es solamente el perdón, el de la palabra, sino también el mundo simbólico, que lo hacemos cuando creamos arquitectura o transformamos el espacio. Hay un trabajo muy profundo que hacer, y es mirar esto de cómo decolonizamos nuestras cabezas. El trabajo más profundo. Y lo tenemos todos, o sea, yo creo que voy oyéndote y oyéndolos, perdón, Ana María también, porque siento esa profundidad, que hay una conexión desde hace mucho tiempo, me deja a mí pensando, ¿no? Mi propio camino no ha estado nunca mirando estos aspectos, y me deja mirando también el trabajo que hay que hacer, porque comienza por mi mundo de qué son mis hitos y mis referencias, ¿no? Entonces, muchas gracias por habernos tocado la conciencia. O sea, algo le deja a uno resonando sobre esto. Y más allá de lo teórico, es que a mí lo que pasa es que me parece que lo que estamos viviendo exactamente por ese mundo de creencias es que esto lejos de nosotros, ¿no? No nos toca lo que pasa en Caloto, no nos toca lo que está pasando en Cali, porque no lo tengo yo al lado. Aquí donde yo vivo, pues no hay marchas, eventualmente ha habido un par de marchitas, por fortuna, que eso ha sido bastante interesante de ver que un mundo pasivo pues se está moviendo. Pero es un mundo, yo creo que estamos en una transición civilizatoria, no solamente en Colombia. O sea, yo creo que esto es un proceso de nosotros como tejido humano en el planeta frente a todo lo que hemos hecho ambientalmente. Lo vemos en esta foto nomás, donde hay un espaciecito verde en eso. Pareciera, aunque sea una foto aérea, es muy triste ver eso que hemos hecho con nuestros entornos, ¿no? Entonces, lo profundo, o sea, hacia dónde vamos, qué queremos con nuestra especie humana, animalitos también, parte de los animalitos, que supuestamente somos los pensantes, ¿no? Entonces, dejo eso y le agradezco muchísimo el haber podido tener la oportunidad de tenerlos a ustedes dos, y especialmente pues compartir con gente. Vamos a subir esto después, como les conté, que no se pudo transmitir, pero yo creo que vale la pena que esto se comparta, ¿no? Tal vez este espacio tenía que